Hechos capítulo 2, verso 36 y hasta el verso 38. Antes de leer la lectura, cuando llega esta temporada, nos preguntamos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a terminar el año? Muchos nos preguntamos, ¿qué hago bajo esta circunstancia que estoy atravesando? Y esa palabra ¿qué hago?, esa frase ¿qué hago?, se hace común cuando hay una situación que resolver, cuando hay algo que se necesita una prontitud. Uno dice ¿qué hago?, ¿cómo lo soluciono? Y uno comienza a divagar en esa área, en esa expectativa nueva que está surgiendo, y nuestra cabeza se nubla y de pronto queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo, pero no sabemos cómo llevarla a cabo en la manera ordenada. Y el capítulo que vamos a leer, en el versículo 36, en el versículo 38 hay una demanda, hay una pregunta de un pueblo que quiere hacer algo y es necesario que otros le enseñen. Dice en el versículo 36 de Hechos capítulo 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Tenga presente esas palabras. Diga Señor y Cristo. Bien, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí está la pregunta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el título de esta enseñanza es ¿qué hago? Y lo bonito de esta historia es que no viene de los labios de Pedro, sino que viene de los labios de las personas. Y es lindo y es maravilloso cuando las mismas personas quieren crecer en Dios, quieren avanzar en Dios y dice, ¿qué hago para que yo pueda crecer en mi vida espiritual? Y ahí debe estar usted y debe estar yo también para enseñarle a esas personas. Creo que hay un montón de personas preguntando qué hacer con sus vidas. Y usted es importante y debe estar ahí. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando, ellos estaban entendiendo el reino. Ellos en ese momento, las escamas, las estructuras se estaban derribando. Cuando usted predica en el Espíritu, eso es lo que pasa en Dios. A pesar que tú no lo veas, Dios coloca un sentir en las personas. Y llegó el momento donde Pedro le dijo, al cual ustedes mataron, Él es el Señor y Él es el Cristo. Dios lo ha hecho así. Y cuando ellos escucharon esas palabras, temblaron. En una versión dice que se colocaron blancos. Estaban preocupados, estaban tan asombrados que le dijeron, ¿qué vamos a hacer para que solucionemos lo que hemos hecho? Y creo que no prestar atención a alguien en esa condición sería perjudicial, sería algo desastroso. Mire que en el momento crucial de Judas, cuando entrega al Señor, él va a las personas incorrectas. ¿Él va a quién? A los que le dieron el dinero para que él lo vendiese. Y cuando él va a los sacerdotes, le dice, no, él es un hombre inocente, no hagan esto, él se arrepiente. Pero va ante la gente incorrecta. Y hay mucha gente que de pronto se siente mal, quiere cambiar, pero se va a la gente incorrecta. Y cuando usted acude a la gente incorrecta, usted hace lo incorrecto. Porque los sacerdotes le dijeron, no hay nada que hacer. Ya usted lo hizo, ya asuma las consecuencias. Cuando Judas recibe esa clase de información, ¿qué termina haciendo? Se termina suicidando. Se termina quitando la vida. ¿Cierto? Creo que es importante y Dios va a colocar un sentir en las personas. Y es importante que nosotros tengamos la palabra para poder direccionarlas.
Porque se van a acercar personas a nuestro alrededor que estarán angustiadas, preocupadas y te preguntarán a ti, ¿qué hago? Y ojalá usted nos haga con un chiste, ¿eh? Ojalá que lo que prediquemos y lo que enseñemos lo llevemos hacia Jesús. ¿Aló? Bien, claro por ese aspecto. Algo lindo y hermoso es que cada vez que recibimos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos lleva a hacer una acción. Alguien acá, sí, yo creo que la mayoría acá vieron una materia que se llama español. No sé si hoy en día se llama así. Hoy en día se llama lengua, no sé, lenguaje. Bueno, le cambian el sinónimo ahí. Y el lenguaje o en español o en literatura, hay una enseñanza que se habla del verbo, ¿sí acuerda? Haga una oración con el verbo, el sujeto y predicado, y uno se rajaba. Y yo me enredaba con la esdrújula y con las brújulas y con las brujas, perdón. Yo me enredaba con eso. Sí, nunca lo comprendí. Sí, es la verdad, le comento, le confieso. Nunca entendí esa parte de la literatura del español. Y algo curioso es que toda frase o cada frase que uno hacía debía llevar un verbo, ¿cierto? Toda frase debe llevar un verbo. Porque una frase que usted haga sin un verbo no tiene sentido. Intente ahora armar una frase sin un verbo. No tiene sentido. ¿Sí la pudo armar? A ver, haga una. Usted sabe que hay verbos: jugar, caminar, dormir, correr. El verbo nos demuestra qué hacemos en el día a día, sea en el pasado, en el presente o en el futuro, pero el verbo siempre nos marca un tiempo. Y la palabra es impresionante porque la palabra dice que Cristo es el verbo. ¿Usted está comprendiendo lo que, o sí me estoy haciendo entender por medio de la palabra? Va a entender que si Jesús no está en nuestra vida no hay sentido. Y es el verbo que se hizo carne. Los verbos son acciones y Cristo es acción. Hay una cita bíblica y si usted puede ir, está en el libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6. Libro de Salmos, capítulo 33, versículo 6. Dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmos 33, 6. Por la palabra de Jehová. ¿Qué es la palabra de Jehová? La palabra de Jehová es una expresión. Usted cuando habla expresa. Dice que fueron hechos los cielos y la tierra y todo el ejército por el aliento de su boca. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Es por ello que yo creo que cada vez que usted recibe una palabra de Dios, usted tiene que hacer algo con esa palabra. Usted no puede salir acá recibiendo una palabra y puede seguir su vida como si nada fuese pasado. Siempre la palabra nos llevará a una acción, siempre. No recuerdo el pasaje que dice que la fe sin obras es muerta. Y claro, la fe, para mostrarla, la fe es una acción. La fe nos lleva a hacer obras porque es una acción. Y la palabra de Dios es verbo. Dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria y su poder y su majestad. Entonces tenga esto presente a manera de reflexión. Cada vez que escuche la palabra, dile al Señor qué debe hacer con ella. Porque es un verbo, es una acción. Y usted debe hacer algo con esa palabra. Entonces, la palabra que usted va a recibir en la noche de hoy, usted debe hacer algo con esa palabra. No la puede guardar y ya. Debe accionarse para que se haga carne en nuestra vida. ¿Cuánto quiere que Cristo se haga carne? Y la única forma que Cristo se haga carne es que la palabra se ejecute en nosotros. Amén. Bueno, claro, por ese lado. La palabra que quiero resaltar es Señor. Diga Señor. Y Cristo. Para los judíos, mire que Pedro le estaba predicando a la casa de Israel, a los israelitas.
Y de pronto el contexto de Señor y Cristo a nosotros no nos pega o no lo entendemos. Pero quiero decirle lo siguiente, si nosotros no entendemos el contexto de lo que representa el señorío de Cristo y el Cristo mismo, realmente no sabremos qué es la salvación. Si usted no vive bajo el señorío de Cristo, déjeme decirle, está en duda su salvación. Porque dice la palabra de Dios que hay que reconocerlo como Señor para poder ser salvos. ¿Qué es un Señor? Un Señor es una persona que tiene más autoridad que nosotros, ¿cierto? Es una persona que va y está en una posición elevada. Es una persona que se merece respeto. Pero ante todo, merece que nosotros le adoremos y prestémosle y le obedezcamos. Ayer escuchaba y compartía con mi hermano, que ya estaba compartiendo con mi hermano, y escuchaba algo y aprendía algo acerca del señorío de Cristo. En los años de 1960, en los Estados Unidos, una palabra ha salido del vocabulario de ellos en los años de 1960. Y la palabra que ha salido fue reemplazada por la palabra compromiso. Compromiso reemplazó una palabra que antes la iglesia utilizaba. Y alguien dijo, pero la palabra compromiso es buena, porque usted tiene un compromiso con Dios. Y hoy hablamos que tengamos un compromiso con Dios. Hoy hablamos que ese compromiso a usted le hace que sirva. Pero el predicador que estaba dando esa enseñanza le dijo, no es tan buena esa palabra a ser reemplazada, porque la palabra que fue reemplazada es la palabra rendición. Diga rendición. ¿Qué diferencia hay entre estar rendido a estar comprometido? Hay mucha diferencia. Dios no quiere una iglesia comprometida, Dios quiere una iglesia rendida. Porque el compromiso, usted está bajo control. Usted se compromete bajo lo que usted puede hacer. Usted me dirá, yo puedo orar en las madrugadas. Usted coloca el despertador y hace un compromiso porque está bajo su control. Yo puedo entregar esto, puedo apartar esto porque está bajo su control. Pero una rendición, usted le entrega el control a Él. ¿Aló? Usted le entrega todo el control a Él. Y voy a dar un ejemplo. Y no quiero que esto lo tomen tan personal. Solamente es un ejemplo para ilustrar. Si un ladrón va a hacer lo que hace, él no le va a decir a la persona que va a hurtar, haga un compromiso y ¿qué es lo que me va a entregar? No le dice eso. Le dice ríndase. Y la rendición es total. De pronto para nosotros eso no es tan importante, para los judíos sí. Y ese predicador le decía, es por eso que a Estados Unidos le cuesta servir al Señor hoy en día, porque Estados Unidos quiere estar bajo el control de todo el mundo, ¿cierto? Por eso es una potencia mundial. Quiere estar controlando a todo el mundo, ¿cierto? Quiere estar metido en todos los lugares, porque no quieren soltar el control. Pero usted no puede hacer eso. A veces pretendemos servir al Señor y queremos controlarlo todo nosotros. Queremos controlar nuestra vida, queremos controlar nuestras finanzas, queremos controlarla y no entendemos que es una rendición. Y es por eso que ahora estoy entendiendo las palabras que se enseñó el domingo de la viuda. Que la viuda lo entregó todo. Dice todo su sustento, no se quedó ya con nada porque ella sabía quién era su Señor. Y por eso David dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Hay un solo Señor. No hay dos cuentas, no hay tres cuentas, no hay alguien, no hay tres, cuatro que gobierne, solamente hay uno. Y el único que se puede oponer es usted. Porque el Señor no va a obligar a nadie. El Señor quiere que voluntariamente nosotros le entreguemos nuestra rendición. No es fácil, porque no queremos perder el control. ¿Qué representa eso? Depender de Dios.
totalmente. Y a nadie le gusta depender de ellos. ¿Por qué el Señor, cuando estaba en Egipto, cualquiera dirá, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo que salir? ¿Por qué no se quedó en Egipto? Y la clave sencilla es que ahí estaba Faraón. Y Faraón le dijo una ocasión, vayan y adoren, pero vuelvan. Y hay mucha gente que piensa hacer eso. Y el mismo Señor dice, ustedes no pueden amar a un Señor y también obedecer a otro, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y el Señor que a nosotros nos gobierna se llama el Señor Dinero. ¿Aló? ¿Se fueron? Porque la raíz de todos los males, es el amor al dinero, que muchos amándole se desviaron y fueron traspuestos a muchos dolores. Eso lo habla en la palabra. Y yo creo que eso es lo que hoy está atacando más. Pero déjeme decirle, Dios es tu proveedor. Aló, no es una moneda, es Dios nuestro proveedor. Y es por eso que Dios tuvo que sacarlos al desierto. En el desierto, ¿qué hay? Nada, pura arena, animales peligrosos. De noche hace una temperatura y de día hace otra. Pero Dios en el desierto le mostró que era el Señor, dándole la comida, dándole el abrigo, dándole sustento hasta llegar a la tierra prometida. Nos cuesta aceptar el señorío de Cristo. Solo hay un Señor, no hay dos, no hay tres tronos, hay uno solo. Y ahí usted no entra. Entonces hoy, como la palabra es acción, dígale, Señor, no me comprometo, me rindo ante ti. Pero eso es algo voluntario, porque el Señor no es un tirano y no es un dictador. Él no quiere que alguien lo haga obligado, Él quiere que todos lo hagan por amor. Amén. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito más de la otra palabra. La otra palabra es Cristo. Y la palabra Cristo en términos hebreos es Mesías, y en otros términos más profundo es ungido. Siempre los judíos estaban esperando al Mesías. Inclusive hoy en día muchos lo esperan todavía. ¿Sí? Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana le dice, estamos esperando al Mesías y Él nos aclarará todas las cosas. Siempre había un deseo, porque el pueblo de Israel siempre vivía en cautividad, en opresión, en esclavitud, y ellos anhelaban el reino de David, porque el reino de David fue un reino que trajo paz, fue un reino que trajo prosperidad, fue un reino que trajo equidad. De todos los reinos, el más emblemático de todos es el de David. Y como el Señor profetizó por medio de Natán, que de medio de David Dios iba a levantar al Mesías, siempre la gente estaba expectante quién era el Mesías de la tribu, de la descendencia de David. Y siempre lo anhelaban y lo esperaban y vivían bajo ese anhelo, bajo esa inspiración de cuándo aparecerá el Mesías. De pronto en nosotros, en nuestra historia, en nuestro contexto de Colombia, pues Colombia no espera un Mesías, porque ese no ha sido nuestra cultura ha sido otra. Y si nosotros desligamos la palabra Mesías de los judíos, de lo que representa, pues perderemos el significado y el valor de lo que representa un Mesías para un judío. De pronto para nosotros es igual, porque nosotros es el Señor Jesucristo, y está muy bien, pero para ellos el Mesías representa todo. ¿Qué representa el Mesías para ellos? 3 aspectos: profeta, sacerdote y rey. Otra vez digo, profeta, sacerdote y rey. El Mesías debía moverse en esos 3 ámbitos. El profeta es aquel que te direccione. ¿Cuántos quieren que el Señor lo direccione a uno? Es aquel que marca las pautas. Recuerde que siempre en un reinado había un profeta, y el profeta decía, por ahí no se va, por acá se va. Era el que daba la palabra. Un sacerdote tenía la capacidad de perdonar pecados, o hacer que el Señor lo perdonara. ¿Y cuántos quieren que ese sacerdote esté?
perdonando todavía pecados. Y el rey, quien gobierna, quien dice cómo se hacen las cosas. Eso lo anhelaban las personas, un rey, un profeta y un sacerdote. Y todo eso se cumplió por Cristo. Cuando ellos entendieron que Él era el Salvador, temblaron, claro que temblaron. Y yo quiero que usted me acompañe a una cita bíblica. Porque muchas veces nosotros no le damos el valor a lo que representan las palabras. Vamos a Hebreos capítulo 2, versículo 1 y versículo 3. Recuerde que el Mesías o el ungido significa el Salvador. Ese es el significado del Mesías, el Salvador. ¿Cuántos necesitan un Salvador hoy? No, 2 o 3. ¿Cuántos necesitan un Salvador? Amén. Hebreos capítulo 2, versos del 1 al 3. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960 y ahorita lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, ¿cuál es la palabra? Diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Nadie se quiere deslizar, ¿no? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, dice, por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Si el mensaje que anunciamos los ángeles resultó ser verdad, y quienes no lo obedecieron recibieron el castigo que merecían, con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Porque el Señor Jesús mismo fue el primero en comunicar el mensaje de salvación, y después lo que oyeron ese mensaje nos demostraron que era verdad. Esas palabras a usted no se le puede olvidar, porque es el inicio de una vida en fe en Dios. Las palabras son señorío y Cristo. Señorío representa que Él es el que manda, y Cristo representa que Él es nuestro Salvador. Porque a veces tratamos de separar esas palabras. Hay mucha gente que tiene a Jesús como su Salvador, pero no lo tiene como su Señor. Es decir, yo sé que voy al cielo, yo sé que allá estaré con Él, pero ¿cuál es el señorío en su vida? ¿Quién lo gobierna a usted? Usted no puede desligar esas dos palabras, porque si usted desliga esas dos palabras, estaría perdiendo lo que representa Cristo o el Mesías en nosotros. Y la salvación no se puede descuidar. Aló. Acá este verso me dice que no podemos descuidar una salvación tan grande. La pregunta es, ¿se puede perder? Según este verso, sí. Y hay otro verso que lo acompaña. El que permanece hasta el fin será salvo. Mis hermanos, hagamos de Jesús nuestro Señor y nuestro Cristo. Téngalo presente, que sea así en su vida. Dele importancia al señorío y dele importancia a su salvación. Cuando usted vive dándole importancia a esas dos palabras, que lo que representa a Jesús, usted no mete la de caminar por ahí. Usted sabe quién lo gobierna y sabe que no puede descuidar algo tan grande que se llama la salvación. Porque la salvación no la vende en el éxito, no la vende en los almacenes de cadena. La salvación fue gratuita, pero quien la cuida es usted. Quien bota las llaves o quien bota el tiquete es usted mismo. Dios se lo entrega a usted, pero si usted lo bota, no es problema de Dios. Y hay que guardar ese tiquete, ¿cierto? Usted guarda los papeles importantes, porque para perderlos, hay que hacer muchas diligencias, ¿cierto? ¿Por qué no guardamos bien la salvación? Hay que andar bien. Pero si usted vive en el señorío de Cristo, va a ser más fácil, va a ser más práctico esa vivencia.
¿Listo? Dígame algo, se fueron. Pedro los guió a que ellos lo reconociesen. Como les dije al principio, ellos tomaron la iniciativa. Ellos preguntaron, ¿para qué preguntaron, cierto? ¿Qué haremos? Bueno, vayamos a Mateo, capítulo 27, versículo 32. Y otros me van a buscar Marcos, capítulo 8, verso 34. Mateo, capítulo 27, versículo 32. Y otros me pueden ayudar a buscar Marcos, capítulo 8, versículo 34. En Mateo, capítulo 27, versículo 32, los que lo tienen ahí, dice que había un hombre que fue obligado a llevar una cruz. ¿Sí está en lo correcto? Ese hombre era de Cirene y ese hombre apareció en la historia. Jesús iba hacia la cruz, hacia el Calvario, llevando la cruz. Y Jesús llegó a un momento donde no pudo aguantar más porque la cruz era muy pesada. Y los soldados, al ver que Jesús no avanzaba, que Jesús estaba muy lento, pues ellos tomaron a la fuerza. Ahí dice en ese verso, tomaron a la fuerza a ese hombre llamado Simón, ¿cierto? De Cirene. Y le obligaron a que llevase la cruz. Bueno, eso lo hicieron ¿quiénes? Los romanos. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Vamos a Marcos 8:34. Y en Marcos 8:34, Jesús invita a sus discípulos que el que quiere ser su discípulo, tiene que tomar su cruz y seguirle. ¿Qué diferencia hay de la cruz que da Cristo a la cruz que da el romano? La diferencia es que el romano te obliga, pero Cristo no obliga a nadie. ¿Estamos aquí? No pienses que acá alguien te va a obligar a llevar una cruz, no. La gente hace eso. Pero creo que si usted quiere ser discípulo de Jesús, usted mismo voluntariamente debe llevar la cruz. ¿Cuántos desean llevar su cruz? Voluntariamente. ¿Usted sabe qué está diciendo? La cruz es la muerte. A que usted muere, pero se hace la voluntad de Dios para su vida. No es fácil. Pero los guió. La primera palabra le dijo, bueno, ¿usted quiere saber qué es lo que quieren hacer? Bueno, la primera palabra le dijo, arrepiéntese. Esa fue la primera palabra que le dijo. Arrepiéntese. Dígale a su hermano que está a su lado, arrepiéntese. Y la palabra arrepentimiento es volver a Dios. Es volver completamente a Dios. Y ayer estudiaba y yo le decía al Señor, dame un ejemplo para poder entender el arrepentimiento, porque es que el arrepentimiento no es sentirse triste, no es llorar, no es peco, rezo y después ¿qué? Empato, algo así, ¿cierto? Eso no es arrepentimiento. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? ¿Y cómo usted sabe que una persona está arrepentida? Porque esa es la otra. Estoy asesorando, una asesora en este trabajo, una asesora a personas, y la mayoría de hogares se separan porque no ve algo en esa persona. Entonces, cuando se separa, yo le digo, no se una hasta que usted vea frutos. Porque si usted no ve frutos, nuevamente va a cometer ese mismo acto, ¿sí? Y quiero más o menos irme por arrepentimiento por esa área. Acompáñame al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. 7:14. Si lo tiene ahí, usted me puede corroborar. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice, si se humillare mi pueblo,
Mire, ahí está hablando de qué? De rendición. Humillarse no es un compromiso. Humillarse usted se rinde. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiero resaltar la palabra o la frase sanar la tierra. Una tierra enferma no puede dar fruto, no es buena para cultivar. Y ahí está en Mateo, vayamos ahora a Mateo capítulo 7, versículo 20. Mateo capítulo 7, versículo 20. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Si usted lee el verso, vamos a leer desde el verso 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Creo que es importante los frutos y debemos dar frutos. Solamente mi hermana Elena, los demás no quieren dar fruto, ¿qué van a dar? Porque si yo tengo un montón de árboles supuestamente frutales y no dan frutas, pues yo los corto. ¿Están haciendo ahí qué? Exacto. Y eso es lo que pasa con los grandes ministerios. Iniciaron siendo una semillita y ahora crecieron y están dando fruto y le dan piedra. Pero bueno, no importa, que le den piedra. Porque al buen árbol que tiene fruto le da piedra. Muy bien. Quiero resaltar porque en Crónicas se dice si la tierra está buena, si la tierra, una de las cualidades o una de las características que hace Dios es que Dios sana la tierra a un pecador cuando se arrepiente. Dios sana nuestras vidas. ¿Listo? ¿Y usted cómo sabe eso? Por los frutos. Cuando un corazón está sano, recibe la palabra y esa palabra debe dar un fruto. Cuando un corazón no está tan bien, cuando recibe la palabra, hace todo lo que debe ser, todo lo contrario. Y mi pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón? Cada vez que recibimos una palabra, ¿cuáles son los frutos que salen de nuestra boca, de nuestras acciones? ¿Qué es lo que sale de nosotros? Porque de allí demostrará si estamos arrepentidos o lo que hemos hecho es un remordimiento. Y no hemos entregado totalmente nuestra vida al señorío de Cristo. Entonces usted cuando ve a alguien que le dice perdóname, no lo vuelvo a hacer, dígale, pídale perdón a Dios. Yo se lo perdono, porque Dios es el encargado de sanar la tierra, yo no. Yo lo puedo perdonar, muy bien, pero el que sana la tierra se llama Dios. Decía una pareja, es que él me miente y él también le miente a la otra. Yo le digo a alguien que no tenga el temor a Dios le miente a cualquiera. Y ya. Peleando porque le mentía a ella y la otra digo, no, es que alguien que no tenga el temor a Dios, alguien que no tenga un verdadero arrepentimiento con Dios, es mala tierra y siempre dar malas cosas. Usted no pretende recoger cosas buenas en alguien que no se ha arrepentido, iglesia. Aló. Y esa palabra nos cuesta, porque antes de Dios hacer algo, siempre pide a su pueblo que se arrepiente. Siempre. Siempre. Cuando yo veo en cada avivamiento, por ejemplo en Nehemías, dice que Nehemías volvió en ayuno y se arrepintió. Y Dios provocó un gran avivamiento que levantaron las murallas. Cuando veo en el Pentecostés, ellos estaban orando, estaban rendidos. Cuando veo el mensaje de Juan el Bautista, el primer mensaje que da Juan el Bautista, ¿cuál es? Arrepiéntate. El mensaje de Jesús, ¿cuál es? Arrepiéntate. Y ese es el primer paso que hay que dar. ¿Y cómo yo sé que Dios me ha perdonado? Por sus frutos. Porque si eres mala tierra, va a dar malos frutos. Pero si el Señor te ha perdonado, eres buena tierra. Y eso depende mucho de tu corazón hacia con Dios. ¿Estamos aquí? Bueno. Y la otra palabra es bautizarse. Hay muchos acá que no están bautizados. No, y lo bautizamos allá en el tanque.
Sí. Bautizarse. Y bautizo es un paso de obediencia. Diga, paso de obediencia. Pero lamentablemente hoy en día se ha convertido en aguas de rencillas más que de unidad. Porque unos dicen, es que hay que bautizar en el nombre, otros dicen que hay que bautizar en este tipo. Un discípulo en una ocasión me dijo, pastor, vuélveme a bautizar porque yo quedé mal bautizado. Y yo dije, ¿qué? Hay gente que se mete unas ideas en la cabeza locas. Y el bautizo es un paso de obediencia. Es que si no soy bautizado no entraré al cielo. Mire lo que dice en 1 Corintios. Y es un paso de obediencia. Y si usted tiene la oportunidad debe hacerlo. ¿Aló? Es decir, no espere no hacerlo. El ladrón en la cruz cuando se arrepintió lo único que faltó es que lo bajara y se bautizara. Pero él no tuvo el tiempo para hacerlo. Pero lo hizo en la cruz cuando estaba con Jesús. Vamos al libro de Corintios, primer libro de Corintios, capítulo 1, primer libro de Corintios, capítulo 1, versículo 10 hasta el 17. Mire lo que dice la palabra. Os ruego pues, hermanos, escribe Pablo a la iglesia de Corinto, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué iglesia? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, otro dice, yo soy de Apolos, y otro dice, yo soy de Cefas, es decir, de Pedro, y otros dicen, yo soy de Cristo. Versículo 13, ¿acaso está Cristo dividido o está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? 1 Corintios capítulo 1, voy en el verso 14. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno otro, pues no me envió a Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Mire, el apóstol Pablo solucionó este problema con lo siguiente: no le prestó atención. Porque el apóstol Pablo sabía que el verdadero bautizo, uno lo hace en obediencia, pero el verdadero bautizo es el que da el Espíritu Santo de Dios. Es decir, usted va a las aguas, mire, le quiero dar un secreto, acá me perdonarán. Andrés, ¿se acuerda? Yo cuando me bauticé, yo era un maquinero, me bauticé a la edad de como 15 años, ¿no? A mí me gustaban mucho las maquinitas, inclusive le robaba a mi mamá para ir a jugar maquinitas. Ese era mi vicio, las maquinitas. Y ahí me están discipulando. Y yo sabía que no podía volver atrás porque el bautizo es un paso de obediencia. Y el último día que me iba, es decir, el día siguiente me bautizaba, yo dije, Andrés, vamos a jugar maquinitas porque de mañana yo no puedo seguir jugando. Y es verdad, ¿cierto? Andrés está de testigo. Mentira, yo me bauticé y seguí jugando maquinitas. Ahí quito algo, porque muchas veces buscamos que la gente sea perfecta para que se bautice. Buscamos que la gente le salgan alas y le decimos que usted no está preparado. ¿Usted quién se cree para decirle eso a la gente? Otros dicen es que se debe casar. Muéstrame en la Biblia donde dice que para recibir el bautizo se debe que casar. ¿Dónde? El hombre se ha metido tanto y ha vuelto el bautismo como algo, wow, el bautismo es un paso de obediencia, pero usted sigue siendo hombre. Es el bautismo del Espíritu Santo el que cambia a las personas. Aló. Muchos de esos discípulos fueron bautizados con Juan el Bautista, pero seguían siendo ladrones, mentirosos, pero hicieron ese paso de obediencia.
Y no quiero decir que menospreciemos el bautismo, ay, entonces yo me bautizo como sea, no, pretendiendo siempre tener una conciencia limpia. Pero yo a esa edad tenía 15 años, yo no sabía en la profundidad lo que representaba ser bautizado. Hasta que años más tarde el Señor me bautizó en el Espíritu, porque así no me iba a bautizar. ¿Cierto? Y es lamentable y es triste que muchos hoy ponen sus dogmas, sus doctrinas, e impiden que la gente entre por la puerta, la primera puerta, que es la puerta de la obediencia. Entonces hay gente que no ha resuelto su situación marital y hasta que no la resuelva no se casa. Y hay otros que resuelven la situación marital para que se puedan casar. Y conozco casos donde llevaban y bebían juntos y estaban que se separaban. Llegaba la palabra y los hacía casar para que se bautizaran y al mes ya estaban separados. Ahora peor, no se pueden volver a casar porque ninguno se entendía. Fue un momento, no sé qué pasó ahí, y se casó. Pero eso es otro tema aparte. ¿Cuál mente estamos cerrados? El apóstol Pedro dijo, esa es la puerta para comenzar a vivir en Cristo. Pero el apóstol Pablo entendió, para que no sigan peleando si se bautiza este nombre, si se bautiza el nombre, yo le dejo eso mejor al Espíritu Santo de Dios. El mismo Pablo hablaba que él casi no bautizaba, porque Cristo no lo mandó a eso. Porque el que bautiza en ese tiempo se llama el Espíritu Santo de Dios. Yo no tengo la capacidad de bautizar y dar lo que da el Espíritu, pero el Espíritu sí da, porque Él es Espíritu y lo que da el Espíritu es vida. Yo solamente le echo agua a usted y ya. Entonces, algo claro con el bautizo, es algo de respetar, es un paso de obediencia, pero no es una dogma, no es un dogma que nosotros coloquemos para decirle a la gente. Otro ejemplo, el etíope. Cuando estaba yendo hacia su país, Felipe le explicó todo el evangelio. Y el etíope dice, me quiero bautizar. Felipe le dijo, bueno, ¿usted es casado? Ok. ¿Usted diezma? Ok. ¿Usted no ha pecado últimamente? Ok. ¿Usted cumple los requisitos? ¿Se puede bautizar? Felipe no le dijo eso. Felipe solamente vio la acción y le dijo, no hay nada que te pueda impedir ser bautizado. ¿Ven? Y lo bautizar, ¿cierto? Y le tengo otra. Porque Pedro, a pesar que enseñaba esto, Pedro era un hombre que obligaba a la gente a circuncidarse. Esa era otra. Debe ser circuncidarse para ser bautizado. No sé si se recuerda la historia de Cornelio. Eso está en Hechos, capítulo 10, verso 44 hasta el verso 48. Hechos, capítulo 10, verso 44 hasta el verso 48. Mire, mientras aún hablaba Pedro, está hablando de Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión, es decir, gente que era fiel a lo que representaba la ley de Moisés, que habían venido con Pedro, se quedaron como iglesia atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Versículo 47, Hechos 10:47. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó a bautizarlos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Mire, que no hay un orden. Cuando el Espíritu Santo quiere bautizar a alguien, lo bautiza, a pesar que sea nuevo, a pesar que no haya una clase de discipulado, a pesar que no tenga una clase de teología y o sepa, el Espíritu Santo llega porque el Espíritu Santo ve el corazón, iglesia. El hombre ve el aspecto, pero Dios siempre verá el corazón. Para el hombre a usted le faltarán años luz, pero para Dios solo le interesa su corazón. Y Pedro estaba en esa reunión, él estaba predicando. Pedro dijo, bueno, les predico
le digo que se arrepienten, los llevo a las aguas, oro para que descienda el Espíritu Santo de Dios y todos son bautizados. Ese era el orden lógico de Pedro y está bien que mantengamos un orden, pero cuando el Espíritu Santo de Dios se mete, Él es el que marca el orden. ¿Aló? Él es el que dice cómo se hacen las cosas. No digo que el orden sea malo, usted lo puede mantener, pero no sea tan riguroso. Cuando se mete el Espíritu Santo, déjelo actuar, déjelo fluir, porque Él es el que da el orden apropiado en ese momento. Entonces Pedro decía, ya voy a terminar la predicación, ahorita le digo arrepiéntese, así como predicaba Juan el Bautista, par de víboras, generación de víboras, le decía Juan. Era un poquito más exagerado, ¿no? Y cuando ya le decía esas palabras, el Espíritu Santo cayó. Ni siquiera Pedro le dijo, pues entra, no, él cayó inmediatamente. Y todos, y lo de la circuncisión se me trabó la lengua. Se vieron los unos a los otros y le dijeron, pero ellos no están circuncidados. ¿Y cómo ellos están hablando en el Espíritu? Si ellos ni siquiera son judíos. Entonces Pedro dejó que terminaran de hablar en lengua. Gracias a Dios que Pedro no se metió. Digo, oiga, paren. Pero dejó que el Espíritu Santo hiciera su trabajo. Y cuando se terminó su trabajo dijo, ahí nos comenzó a preguntar, bueno, ¿quién es casado? ¿Quién hizo el discipulado? No, dijo, si ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu, pues vamos al agua, ¿qué más? Aló, no digo que lo demás no hay que resolverlo, sí hay que resolverlo, pero siempre habla una prioridad y es el corazón. Y Dios ve el corazón y Dios sabe cuando alguien verdaderamente se arrepiente, para que usted diga que no es el tiempo. Yo quiero que se ponga sobre sus pies, iglesia. La verdad, estos mensajes me dan ganas de predicarlo porque muchas veces somos lastimados, somos enseñados erróneamente, pero lo que he predicado está en la palabra y solamente lo digo para que usted sea de edificación del cuerpo de Cristo. Porque nosotros, en vez de ser una solución, muchas veces somos una piedra de estorbo. Y hay mucha gente que está hablando ahorita, ¿qué hago? Y usted sabe la respuesta. Y no se quede callado. Y si ahorita en ese momento usted está hablando y dice, y Señor, ¿yo qué hago con mi vida? Bueno, lo primero que debes hacer es voltear la mirada a Dios. Porque eso es arrepentimiento. Voltear nuestra mirada al Señor. Y reconocerlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si hoy te encuentras que has perdido el control, es el momento para decirle, me cansé, me rindo, no me comprometo a ser un buen cristiano, no me comprometo a dar una parte de mi dinero, no me comprometo a hacer una oración cada noche que llegue a trabajar, no me comprometo, hoy me rindo. Y quiero que seas tú el Señor y que tú seas dándome lo que necesite día tras día. Porque tú eres el que manda sobre mi vida. Tú eres el que gobierna sobre mi vida. Tú eres el que hace que todo sea posible. Tú administras mejor las cosas que nosotros, Señor. Y queremos, Señor, no perder la importancia de la salvación. Porque eso es lo que representa el Mesías. Salvación. No podemos descuidar una salvación tan grande. Da a entender que muchos la pueden descuidar. ¿Y cómo la descuidamos, Anderson? Cuando no nos sujetamos al señorío de Jesús. Eso va unido. Y para vivir como Él quiere hay que tenerlo presente siempre. Gracias, porque cuando te confesamos por nuestra boca, te confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por perdonar nuestros pecados. Y gracias, Señor, por los corazones que hoy se están arrepintiendo, que están volviendo su rostro a ti. Y oro, Señor, para que sanes los corazones, para que sane la tierra, para que cuando la palabra sea impartida y sea dada como semilla, a su tiempo cada uno de ellos dé buenos frutos, frutos dignos de arrepentimiento. Gracias porque yo sé que ya iniciaste la obra, Espíritu Santo. Yo puedo ver la apariencia, pero tú ves el corazón, Espíritu. Y seas tú bautizándonos con tu Espíritu. Seas tú llenándonos, Espíritu Santo. ¿Quién te podrá engañar a ti? Aquí no se trata si se bautiza en el nombre de una denominación y de otra denominación. Acá no lo importante es esto. Acá se bautiza, es en el nombre de Cristo Jesús. Pero es el Espíritu Santo quien afirma esa confirmación.
en nuestra vida, Padre Celestial. Ese es el verdadero bautizo, el que da el Espíritu. Jesús lo hizo en obediencia, pero a la final salió la voz del Padre y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Inmediatamente hubo una manifestación del Espíritu, y ese es el que queda. Y hoy necesitamos más de tu Espíritu. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.